11:34, Mauricio, hay otra realidad que todos vamos a tener que enfrentar y es la realidad del desempleo. El Ejecutivo ha estimado que se va a perder más de 1 millón de puestos de trabajo, más de 1 millón. Esto es el daño colateral de esta crisis que estamos viviendo por el COVID. Ayer la CONFIEP ha solicitado un marco legal que flexibilice un poco los despidos, ¿no? O la suspensión perfecta, como le llaman. Algunos lo han llamado inoportuno. Lo cierto es que es tiempo de crisis, pero hay derechos también que tienen que ser respetados, ¿no? Porque la extensión del aislamiento pues los pone muy vulnerables, los podrían despedir, para decirlo sinceramente. Vamos a hablar con Percy Alache, él es abogado laboralista, está con nosotros en la línea, para que nos diga, bajo esta coyuntura, qué derechos son irrenunciables y qué medidas sí están permitidas. Doctor Alache, muy buenos días. Hola Mabel, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Doctor, ¿qué le decimos a los trabajadores en este momento que tienen miedo, temor a perder sus trabajos o que probablemente ya los hayan perdido? A ver, la crisis del coronavirus ha tenido un impacto muy duro en el mercado laboral. Esto ha golpeado a trabajadores y también a las empresas, ¿no? A las microempresas, medianas empresas, a las grandes empresas también, a los emprendimientos, a los contratistas. Y yo lo resumiría en una sola palabra. Hoy el mercado laboral tiene incertidumbre. Incertidumbre tienen los empresarios porque no saben qué decisiones tomar y están tomando algunas decisiones un poco por salvar la cadena de pagos y liquidez, una razón válida, pero los trabajadores no saben qué hacer en estos momentos o cómo reclamar. Y respondiendo a tu pregunta en concreto, la Constitución habla de la irrenunciabilidad de derechos laborales, que están tanto en la Constitución como en la ley. Y hay una lista de derechos que la menciono brevemente. En la Constitución está el derecho a la remuneración equitativa y suficiente, derecho a la jornada máxima, a la igualdad y no discriminación, protección contra el despido arbitrario, el descanso semanal obligatorio y las vacaciones, las utilidades, los derechos sindicales, derechos inespecíficos que tenemos como ciudadanos, al honor, al secreto de las comunicaciones y otros que también están previstos en normas internacionales. Y en la ley nosotros tenemos derechos como las gratificaciones, la CTS, la asignación familiar y las remuneraciones variables. Pongo esto en contexto porque es importante que el público sepa qué derechos tiene y cuándo se habla de irrenunciabilidad. Pero si me permites, quiero referirme al problema que se ha causado o que el gobierno en su momento lo dio como solución y hoy es un problema. Fíjese, en el decreto supremo, el decreto de urgencia, el 029-2020, el Ministerio de Trabajo dio una serie de reglas para toda la población laboral. Y dijo, número 1, las actividades permitidas. Esas actividades permitidas tienen que trabajar, ¿no? Y ahora último, el Ministerio de Trabajo ha dicho, se les puede dar vacaciones. Número 1. Los que no puedan trabajar tienen dos opciones. O los que no estén en actividades permitidas, perdón. Tienen el trabajo remoto, que a ellos se les tiene que pagar porque están trabajando vía una laptop o haciendo actividades manuales desde su casa. Y lo otro que habló el Ministerio de Trabajo fue de la licencia con goce compensable. Esa medida, que fue una solución, digamos, hasta en su primer periodo de cuarentena, hasta el 31 de marzo, significaba pues que las empresas le pagaban a los trabajadores, ¿no? Le pagaban a los trabajadores, pero los trabajadores tenían que recuperar las horas. Pero acá hay un detalle numérico que es importante que todo el público sepa, y es que al 31 de marzo se estaban generando entre 12 a 14 días a recuperar, y esto en horas es 96 a 112 horas a recuperar. Es bastante. Es un montón, ¿no? Así es. Es bastante. Pero ¿qué pasó? Que el Ministerio de Trabajo ha prolongado para toda la cuarentena esa salida, ¿no? De la licencia pagada recuperable. Entonces estamos pasando a 28 o 34 días a recuperar y esto hace
un total de 224 a 272 horas por recuperar. Y entonces se le complica al empleador y al empleado. Ambos. Totalmente, ¿no? Porque las empresas, y muchas empresas lo han manifestado, han visto cerradas sus operaciones. O sea, no entra ni un sol a la caja por el lado de las empresas. En estas circunstancias y antes de la pandemia, muchas empresas negociaban, ¿no?, al margen del marco legal para encontrar una salida, ¿no?, de mutuo acuerdo y prescindir de los servicios de un trabajador. ¿A qué me refiero? Que siempre el trabajador quería ser despedido, o si era despedido finalmente, ¿no?, voluntariamente por su empleador, tenía que irse con los beneficios de ley. Pero muchas empresas antes de la pandemia llegaban a acuerdos con los trabajadores y encontraban salidas consensuadas, ¿no? Sí. Eso lo hemos visto en la práctica de muchas formas, en el rubro de educación, de gastronomía, de textilería, ¿no? ¿Cómo va a ser de ahora en adelante? Eso finalmente es lo que quisiéramos saber. O sea, entendemos perfectamente que un empresario no va a poder seguir operando con la misma cantidad de personal que tiene porque se le acabó la cadena de ventas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Correcto. ¿En qué términos reduce su planilla? Mira, el mutuo acuerdo es la salida que antes de la crisis las empresas optaban para desvincular personal, ¿no? Lo que se propone ahora es para que el ministerio dé flexibilidad y no se sigan perdiendo empleos o las empresas no estén tomando medidas más drásticas, como es el caso de la suspensión perfecta o el cese colectivo, que lo ha planteado también la CONFIEP. Se requiere que el ministerio dé la posibilidad, por ejemplo, de estos días de recuperación de horas se consideren a cuenta de vacaciones, por ejemplo. Esa es una salida. Eso sería Otra una salida. Una salida. Otra, que también la ha planteado la CONFIEP, pero hay que precisarla también, es la reducción de sueldo, ¿no?, consensuada, producto de un acuerdo, por este tiempo, por un tiempo limitado, y que se defina también la proporción de cuánto va a ser esta reducción de sueldo, así como la reducción de jornada, ¿no? Un poco medidas previas antes de llegar a salidas más drásticas, como algunas empresas están haciendo, despidos sin ningún motivo, la suspensión perfecta que de repente no está tan sólida y se presenta como la primera salida, ¿no? Pero aquí... Entonces, básicamente, doctora Lache, lo que se necesita en este momento es que el Ministerio de Trabajo salga a la palestra y diga, estas son las medidas que se van a tomar en estos días por la misma incertidumbre que hay en los empresarios y en los trabajadores. Totalmente. Y eso no está sucediendo. Totalmente. Y yo creo que ya los gremios empresariales, los mismos trabajadores, estamos requiriendo respuestas del Ministerio de Trabajo precisamente para las extensiones de la cuarentena, para el segundo y el tercer periodo, ¿no?, para que un poco frenar esta situación lamentable que todo el mercado está viviendo y básicamente regular dos cosas. La primera, el tema de la compensación, si se puede contra vacaciones o contra beneficios. Y segundo, en qué casos específicos procede la suspensión perfecta, ¿no? Y el cese colectivo, ¿no? Porque son medidas que definitivamente hay algunos negocios que están más impactados que otros. Vemos, a ver, pero pongamos, doctora Lache, pongamos el rubro restaurantes o el rubro turismo. No está trabajando, no va a operar y probablemente después de que se levante la cuarentena no vaya a producir nada durante algunos meses más. ¿Qué cosas se puede hacer en esos sectores, por ejemplo? Porque si no se van a seguir llenando, no hay ingresos, pero hay una planilla con la que cumplir y el empresario se va a ver endeudado, va a colapsar y va a quebrar. Totalmente. Mira, la primera medida que establecieron los empresarios al 31 de marzo es que algunos contratos venzan, ¿no?, al 31 de marzo. Esa es una primera medida. Luego han optado por reducciones de sueldo, reducciones de jornada, pero otros se han ido directamente a la suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque no tenían ingresos. Tienes, por ejemplo, en el caso de la aviación, un aeropuerto cerrado, no hay turistas, esto impacta también en hoteles, no hay personas que se alojen en sus instalaciones. En los restaurantes, como el tema es el aforo al público, hay muchos negocios que van a tardar en recuperarse, no solamente en la cuarentena, sino en meses una línea de tiempo larga, sí. Ahora, el irse a la suspensión perfecta dentro del marco legal también calificaría para restaurantes.
Correcto, correcto. Y es por eso que muchos restaurantes se han aplicado esta medida, ¿no? Claro, no por aprovechamiento, sino por la realidad, es la que está mandando. O sea, si tienes una cadena de restaurantes, no uno, sino 5, y tienes 1000 empleados en planilla, ¿no? Te vas a la suspensión perfecta. Para ponerlo en términos fáciles, la suspensión perfecta de alguna manera ya no te lleva a liquidar a los empleados en términos normales, despedirlos con los beneficios que les corresponde. Exacto, mira, suspensión no es despido, ojo. Ajá, explíquenos por favor el término. ¿Qué abarcaría? Si yo soy empleado de un restaurante, yo soy mozo, cocinero, y el dueño del restaurante me dice, mira, está pasando esto en el mundo, me he ido a la suspensión perfecta. ¿Qué es eso? Sí, la suspensión perfecta, en sencillo, es no trabajas, no vas a trabajar por estos meses, pero tampoco te voy a pagar, ¿no? Pero si llegado el momento te tengo que despedir, te despido con tu sueldo y medio por año y los beneficios que manda la ley, ¿o no? Guarde la respuesta porque tenemos que irnos a una pausa, doctor, si fuese tan generoso de quedarse con nosotros, porque hay miles de preguntas de todos los trabajadores con relación a lo que les espera en los próximos meses. Seguimos conversando con el doctor Alache. Hay muchas preguntas de parte de los trabajadores que dentro del marco legal comprenden que no van a recibir sus remuneraciones, porque las empresas donde trabajan a su vez han cortado radicalmente los servicios. Nos hemos puesto en un ejemplo gráfico de restaurantes. Los restaurantes están cerrados, no tienen ningún tipo de ingresos, tienen egresos, probablemente tengan que pagar un alquiler, ¿no? Y tienen una planilla numerosa. Entonces se han ido a un recurso que el doctor nos ha explicado, se llama suspensión perfecta. ¿Esto qué quiere decir? Que por la situación que se está viviendo en el mundo, no te puedo pagar tu sueldo en los próximos meses. Pero habíamos llegado a este punto. Si te tengo que despedir y has trabajado para mí 15 años, 12 años siendo yo, ahora me pongo en los zapatos del dueño del restaurante, ya no del mozo que está en planilla, ¿no? ¿Te debo liquidar como manda la ley? Ahí está el tema. Sí, correcto, Mauricio. Siguiendo tu pregunta, efectivamente, si un empresario decide liquidar personal en estos momentos, le tiene que pagar todos sus beneficios, ¿no? Y si, por ejemplo, tiene un vínculo indefinido, como el que tú dices, ¿no? Hace 15 años, tiene que pagar también la indemnización por despido arbitrario que corresponde, ¿no? Puede utilizar la figura del mutuo acuerdo también para poder hacer este pago, ¿no? Que es la que se usaba mucho antes de la pandemia. Si el empresario se sienta con el empleado y le dice, oye, mira, no voy a tener 7 restaurantes, voy a tener 3, voy a tener que cerrar y no te puedo liquidar con todos los beneficios porque no me va a alcanzar para liquidar a todos. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Exacto, ¿no? Esa es la salida, digamos, positiva, ¿no? De un empresario, digamos, correcto, ¿no? Formal. Pero hay otros empresarios pues que también han optado, y eso no necesariamente tiene que ver con el tema de informalidad, sino con falta de liquidez, y dicen, no tengo en estos momentos para pagar las indemnizaciones. Y es ahí donde han mirado la figura del cese colectivo por fuerza mayor, ¿no? Que es a ver, explíquenos esa figura, por favor. Sí, la figura del cese colectivo involucra al 10% tiene que involucrar al 10% del personal mínimo. Y se tiene que presentar toda una sustentación o un estudio económico, financiero, ¿no? De cómo ha impactado esta crisis en el negocio. Y eso lo tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo. En la experiencia del Ministerio de Trabajo aprobando ceses colectivos ha sido muy reducida, muy escasa. ¿Qué quiere decir? Que solo cuando la empresa está a punto de quebrar, los aprueba, pero no por decisiones estructurales, por razones económicas, no lo aprueba con facilidad. Y es por eso que inclusive en la misma carta de la CONFIEP se menciona que debería este supuesto flexibilizarse por esta situación muy puntual. No para que sea una salida, digamos, la primera salida de todas las compañías, sino para que en restaurantes, por ejemplo, mall, cine, teatro, de repente hoteles, ¿no? Que tengan una situación muy compleja y que les va a costar reactivarse,
pueden de repente, no toda la planilla, pero parte de la planilla poderla canalizar a través del cese colectivo, ¿no? Ujú. Es decir, hay áreas específicas, y usted lo ha mencionado, cines, por ejemplo, ¿no? Una cadena de cines que no va a poder abrir sus puertas dentro de muchísimo tiempo, que no tiene ingresos, ¿a qué cosa puede recurrir? Entonces, usted lo que propone es que se haga un marco normativo, que se contemplen otras medidas antes de llegar al cese colectivo y a la suspensión perfecta, y que conforme se analice, pues se vaya viendo. Así es, ¿no? Yo creo que en concreto son dos cosas, ¿no? La primera es los mecanismos de compensación o recuperación de horas. Ya hemos visto aquí que tener a trabajadores pues recuperando 224 o 272 horas es inviable, ¿no? Vas a tener jornadas extensas, riesgos a la salud de los propios trabajadores, baja productividad, o sea, es inviable, ¿no? Entonces, esa recuperación de horas, ¿cómo se puede hacer, no? Claro. Si a cuenta de vacaciones, de repente con algunos beneficios como es el adelanto de gratificaciones, ¿no? Esa es una primera medida que el gobierno debe clarificar. Y la segunda, ¿en qué casos específicos, por fuerza mayor, procede la suspensión perfecta y el cese colectivo? Bien, y también entender que lo del teletrabajo, según la naturaleza de la empresa, va a poder sostenerse en una línea de tiempo con sus limitaciones. Pero otras, como mencionaba mi compañera Mabel, por ejemplo, si eres tripulante de una aerolínea, ¿cómo haces teletrabajo si te ganabas la vida atendiendo a los pasajeros dentro del avión y no hay vuelos? O sea, el teletrabajo no es compatible con todos los puestos del mundo, ¿no? Y más bien ahí hay que encontrar salidas equitativas, ¿no? Porque el tema no se va a perpetuar, no va a ser eterno, va a ser durísimo, pero volverán finalmente a operar los vuelos, ¿no? En algún momento, ¿no? Totalmente, coincido contigo, ¿no? El trabajo remoto es una salida básicamente para personas que trabajan en oficina, personal administrativo, ¿no? Que se pueden conectar a una laptop, pero no es una regla que aplica para todos. Para todos, sin duda. ¿No? Depende mucho, tienes que tener tecnología, ¿no? Para poder, una conexión a internet para que las comunicaciones fluyan, ¿no? O sea, es para un grupo en realidad muy reducido del país, ¿no? Me contaban, por ejemplo, ahorita por el interno, y es durísimo, ¿no? Que una trabajadora muy eficiente fue invitada a hacer teletrabajo, pero no tiene ordenador, no tiene computadora, ¿no? Y tampoco tiene liquidez para comprársela. Y ha sido finalmente despedida, ¿no? Por no contar ella con una computadora y sacar adelante el trabajo. Me ha conmovido realmente porque es momento de ser equitativo, justo. Si ella es eficiente, ¿por qué la empresa no le facilita un ordenador? Es totalmente, ¿no? Reconocer su trabajo y perpetuarla, ¿no? Con un ordenador o deshacerte de ella de la peor manera, ¿no? Definitivamente. El teletrabajo supone pues de que se te otorguen ciertas facilidades como es una tablet, una laptop, teléfono, para hacer tus coordinaciones. Ya no la vas a hacer en la oficina, la vas a hacer en tu casa, ¿no? Pero lógicamente estos costos pues en caso una trabajadora como la que comentas, sí debieron ser asumidos por empresa, ¿no? Sí, una pena. Muchísimas gracias, doctora Lache. La verdad que es el momento en que los empresarios, que son vistos como el cuco, ¿no? El sector empresarial, pero cuando hablamos del sector empresarial, Mauricio, hablamos de los grandotes, pero también de los chiquitos, de los emprendedores. Y todos ellos, esta es la oportunidad de mostrarse como seres humanos y generar una comunicación. Si hay una incertidumbre, pues también decir, oigan, no sé qué hacer, pero vamos a encontrar una solución para intentar que todos salgamos juntos desde un rostro humano, es lo que tiene que tener hoy el empresario a pesar de la crisis. Ya, Mabel. Creo que el presidente no va a dar ninguna conferencia de prensa.